Bien, hoy vamos a dar inicio a una nueva serie que se llama Desde la Cruz. Vamos a estar tratando, aprendiendo, visualizando la cruz, el perdón de pecados, que es el propósito. Vamos a estar sumergidos en aquella gran obra de Jesús en aquella cruz para salvación nuestra, para salvación de toda la humanidad. Vamos a estar en Hebreos 10. En Hebreos 10. Bien. La transformación de nuestras vidas se manifiesta por aquella obra redentora de Jesús en aquella cruz, siendo su obra nuestro testimonio de cambio, confirmándolo por nuestro nuevo actuar, discernir, hablar, sobre todo el amar. La obra de redentora de Cristo Jesús tiene esa connotación o tiene ese propósito, que es cambio, cambio, cambio. Es necesario que usted visualice la cruz y usted entienda lo que es la cruz para poder ser transformado, para poder alcanzar lo alcanzable, lo que el Señor le ha puesto a su mano. Es necesario que usted pueda visualizar la cruz. La cruz es el motivo o el porqué o el vehículo para nuestra muerte al pecado y nuestra vida espiritual. Usted y yo, juntamente con Cristo, morimos en aquella cruz. Usted y yo, juntamente con Cristo, resucitamos en aquella obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede venir a Dios si no es por medio de Cristo en aquella cruz. Él abrió el camino nuevo para llegar al Padre. La palabra de Dios nos enseña que fue en sus carnes que se abrió la puerta a la eternidad. Se abrió la puerta a la presencia de Dios. Sin Cristo nosotros no podemos llegarle a Dios. Necesitamos ser obedientes al Espíritu Santo, al otro Consolador, al Paracleto, serle obediente para que Él nos alinee con el Hijo y con el Padre, para que nuestras oraciones tengan connotación espiritual. Solamente en Él es que lo podemos hacer. En Hebreos 10, del 1 al 7 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Ellos, estamos hablando de la antigüedad donde hacían muchos sacrificios y todo. Pero cada año tenían que hacerlo. Cada año tenían que hacer sacrificios. Cada año un sacerdote entraba para expiar los pecados del pueblo, primeramente los de él. Pero nosotros ya no tenemos esto. Ellos solamente lo que tuvieron, lo que dice aquí, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismas de las cosas. Ellos pudieron visualizar como Abraham, como Moisés, vieron desde lejos lo que Dios había de hacer y había prometido. Pero nosotros lo estamos viendo de cerca, porque ellos lo vieron como una sombra, como una imagen, como algo que debería haber pasado, o que iría a pasar, perdón. Pero nosotros estamos viviéndolo. Es necesario que usted entienda que usted ya no necesita esos sacrificios y que el pueblo no necesita esos sacrificios.
solamente creer en Cristo. Al creer en Cristo, usted ya ha hecho el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que Dios exige a usted y a mí? ¿Cuál es? Sencillo. Usted no necesita matar ningún animal. El sacrificio que Dios quiere de usted y de mí es que usted le entregue lo que más le gusta. Ese es su sacrificio. Dios en aquel entonces le ofrecían bienes materiales, pero Él quiere el sacrificio nuestro. ¿Cuál es su sacrificio? ¿Cuál es mi sacrificio? Entregarle a Él lo que más me gusta. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿qué es lo que viene a nosotros? Es que nuestro sacrificio es entregarle lo que a mí me gustaba. Me gustaba el whisky, me gustaba, andaba en el mundo sin frenos, hacía de todo. Pero ese es el sacrificio que Él quiere de usted y de mí. Entrégale lo que más te gusta. Es como una persona que tenga diabetes. Tiene que entregarle al Señor, si es que no puede por voluntad propia, entrégueselo a Él. ¿Qué? Los refrescos, el pan y todas las harinas. Haga un sacrificio. Señor, yo necesito vivir. Yo necesito, para alcanzar lo que tú has puesto en mí para hacer, tengo que entregarte lo que más me gusta, el refresco, el pan. Es para beneficio propio. Recuerde que Él quiere que usted se sacrifique entregándole lo que a usted más le gusta, lo que más le agradó del mundo. Él necesita que le entregues todo aquello, pero es para beneficio suyo. Es para beneficio suyo. Él quiere que usted deje, si nosotros ya pasamos por ahí, pero si hay alguno aún que esté en la promiscuidad, la lujuria y todas esas cosas, pornografía y todo, tiene que entregárselo al Señor. Porque eso es lo que Él está exigiendo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, comenzamos a modelar nuestra vida según Cristo. Modelar nuestras vidas para hacer todo lo que nos conviene. Porque Él no le va a quitar a usted la oración. Él no le va a pedir a usted que sacrifique el dormir y levantarse a las 3, 4, 5 de la mañana a orar. No, porque eso es agradable a Él. Y eso es beneficioso para su vida. Si usted tiene escasez, tiene necesidades, es por falta de oración. No le eche la culpa a nadie. Es culpa suya. Levántese temprano y comience a hacer un acto de sacrificio. Y entonces usted va a ver cómo se va a transformar todo. ¿Por qué? Porque la oración transforma. Usted necesita orar. No se crea de que usted por venir a la iglesia el día domingo ya está listo. Tienes que orar. Necesitas un cambio. Necesitas tener más fe, más confianza, creer, evolucionar espiritual y materialmente. Ora, ora, ora. Éntrate con Él, métete con Él. En el versículo 2, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tribulan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Lo interesante de todo es que usted entienda que en la antigüedad hacían esos sacrificios de animales para limpiarse de pecados. No, para limpiar su conciencia. Nosotros ahora, por causa de declarar y entregar nuestros pecados, nuestra conciencia es limpia.
Porque nuestra conciencia es limpia por causa de ¿qué? De confesar. Cuando uno tiene la conciencia sucia, cuando uno tiene la conciencia que lo reargulle, lo señala, ¿qué es lo que dice? Es que se lo señala la conciencia. La conciencia no lo deja vivir. Y ese es el problema, que ellos se limpiaban, pero limpiaban era su conciencia. Y al año siguiente tenían que venir a matar más animales porque volvían a hacer lo mismo. Nosotros, una sola vez y para siempre, ya usted está limpio de pecado. Que usted peque, sí. Que yo peque, sí. Pero ya no tenemos que entrar de nuevo. Ya en la primera vez cuando usted se entrega a Cristo, usted solamente necesita cerrar los ojos. Señor, perdóname, ya está listo. Perdóname, Señor, ya está listo. Porque ellos podían entrar una sola vez y una persona, un sacerdote, por todo el pueblo. Ahora usted tiene el velo, fue quitado. Y usted solamente con pecar y reconocer, Señor, perdóname, no me pude contener, perdóname, ya está listo. Ellos no, ellos tenían que esperar un año para limpiar su conciencia. Nosotros no tenemos que esperar un año, usted de inmediato lo hace y es limpiado su alma, su espíritu, su vida, su entorno, su economía, su salud, todo es limpiado en un solo acto. ¿Con qué? Con reconocer, me arrepiento y pido perdón. Transformo mi vida. El problema es que usted peque y usted se quede así esperando que, sí, usted pecó, yo peco. E inmediatamente cierro los ojos y le digo, Señor, perdóname, no me pude aguantar. Ya. Y me puedo estar pidiéndole perdón a Dios delante de alguien y Él no se entera porque yo estoy en una vida espiritual. Y estoy hablando y estoy pidiéndole perdón a Dios. Es necesario que usted entienda todo esto, que ese velo fue quitado. Fue quitado. Aquel día, en esa muerte trágica de Jesús. Usted solamente necesita arrepentirse, reconocer, arrepentirse y ya está limpio de nuevo. No deje para mañana, porque mañana posiblemente a usted se le va a olvidar lo que le dijo a su esposa, lo que le dijo a su esposo. Y eso va agarrando cuerpo y va llegando y va creciendo. Y entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos un problema que entonces eso se va a agravar por hacerlo renuentemente y llega a ser un pecado velado, un pecado que vaya a estar oculto. ¿Por qué? Porque se acostumbró tanto a hacerlo que ya no le importa, ya ni lo reconoce. ¿Por qué? Porque se acostumbró a ese maltrato. En el versículo 10 dice, 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús, aquí es ese versículo poderoso de la decisión de Jesús de venir a la tierra. Léalo el 7. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí él tomó una decisión de venir. Porque a Dios ya no le agradaba esa muerte de todos esos animales, porque solamente limpiaban su conciencia y no dejaban de hacerlo, lo seguían haciendo. Porque solamente era para su conciencia. Así muchos en este entonces pecan y siguen pecando con premeditación. Entonces, cuando involucramos la conciencia en todo esto,
Entonces, el pecado que usted hace es porque ya lo ha hecho reiteradas veces y se acostumbró a hacerlo. Ya su conciencia no lo reargulle. ¿Por qué? Porque ya usted aprendió a esa mala práctica, a ese mal modelo. De modo pues de que ellos hacían todo eso para limpiar su conciencia, pero nosotros de hoy en adelante debemos ser más conscientes en lo que hagamos y lo que digamos y nuestros pecados. Solamente cierre sus ojitos y dígale: Señor, perdóname. Tiene la persona al frente que usted transgredió, perdóname, se me fueron los tapones. Y usted comenzará a vencer a Satanás y comenzará a transformar su vida sin esforzarse, solamente por tener una conciencia limpia, por estar libre de pecado. Satanás, para poder tocarlo a usted, tocar su finanza, tocar su cuerpo, trayéndole enfermedades, carencias, pobrezas, solamente necesita que usted peque. No más. No más. Él necesita que usted le abra la puerta. Y cada vez que usted peque, usted le está abriendo la puerta. Y después, ¿por qué me está yendo mal? Porque usted tiene que llegar, tomar un tiempo de sinceridad con Dios en su casa o aquí mismo, ahí donde está, y póngase a cuenta con Él. Dígale: Señor, he pecado muchas veces y no le he parado. Pienso que es el modelo de vida, pero yo ya no quiero más esto. He deseado males a mis directos padres, esposa, esposo, hijos. He deseado males a mis familiares, al prójimo. He hecho cosas que no debía haber hecho. Póngase a cuenta. Eso es sencillo. Un momento, hable con Dios. Y ahí mismo, mientras yo estoy predicando, dígale: Señor, tiro delante de ti todas mis malas acciones. Vengo, me postro delante de ti pidiéndote perdón mientras yo predico. Y usted va a salir de aquí transformado, porque eso es lo que quiere. Vemos en el versículo 10. Santificados por medio de la ofrenda sacrificial, una vez y para siempre. Versículo 10 al 17. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre. Es la voluntad de Dios en su Hijo amado Jesús, que Él, en ese sacrificio de su cuerpo, que fue hecho una sola vez y para siempre, todos nosotros estábamos en Él, porque nosotros seguimos en Él. Cuando pecábamos, estábamos en Él. Ahora que hemos sido redimidos, estamos en Él. La palabra de Dios dice que si usted hace una cosa buena, es por Él. Y si hace una cosa mala, es por Él. Y usted me dirá: ¿y cómo que hago una cosa mala es por Él? Es porque Él quiere glorificarse y Él quiere sacarte de tu error. Permite que lo hagas para Él mostrarse y tú tengas un arrepentimiento. Estás haciendo reiteradamente una cosa y entonces Él va a permitir, en una de esas, Él te lo va a permitir. No fue por propia voluntad que vas a pecar, sino que Él te va a impulsar a que peques. Pero también Él se va a poner de frente a ti para que lo veas y sientas su presencia, y entonces tú le confieses: Señor, estoy haciendo esto y esto y esto, perdóname. Él te va a impulsar. Él le dijo a Judas, ¿quién fue que incitó a Judas para que fuera a hacer lo que pensaba hacer? Cristo mismo. Él le dijo: anda, haz lo que tienes que hacer. Él te va a hacer premeditadamente que peques. Pero es porque Él llegó y determinó que ese día sería la última vez que lo harías. Y Él te va a incitar. Y lo vas a hacer. Pero tú tienes que estar claro con esto, que estás pecando no deliberadamente, sino incitado por Dios mismo para liberarte.
Espero que me hayan entendido esto. Hay cosas que usted tiene que abrirse al corazón del Señor para que te unas en el corazón de Él y el sentir de Él sea en ti y la manifestación de Él sea en ti, y entonces seas libre y quedes libre, libre, libre de esa atadura. Una vez una persona que estaba atada a la pornografía, estuvimos orando para que el Señor obrara en él. Y un día estaba dormido y se levantó con ganas de ver pornografía. 2, 3 de la mañana, prende el televisor y pone sus películas. E inmediatamente dice él que su habitación se le iluminó y sintió una cosa que él no entendía. Y cayó de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Dios lo incitó, lo levantó a las 3 de la mañana para que viera pornografía. Y se le presentó el Señor. Y fue libre. Él dice que llegaron las 6 de la mañana rompiendo películas. ¿Cómo tendría películas? Rompiendo películas. Y hasta ahí vio pornografía. Dios te puede incitar para que lo que haces mal contra Él, lo hagas por última vez. Porque Él se te va a presentar. Él se va a poner frente a ti. Él te va a rearguir. Él va a hacer que veas el error y tú lo deseches. Porque Él nos da todos los instrumentos para ser libre. Pero el que tiene que buscar la libertad eres tú. Amén. Vamos en el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Los pecados en la antigüedad no se podían quitar, solamente se quitaban de la conciencia. Él es como decir una persona mala como Pablo Escobar. ¿Cómo él se quitaba sus pecados de su conciencia? Orando. No. Haciendo cosas que aparentemente eran bienes. Haciéndole bienes a los pobres. Dándole a los pobres, pero a la vez estaba comprando a esos hijos de esos pobres para que trabajaran con él. Él cambiaba y él hacía todo eso como él hacía una matazón de gente, un 23 de diciembre, y el 24 llenaba todas aquellas casas que había hecho. Lo que había hecho, la llenaba ¿de qué? De regalos a esos niños. Pero esos niños y esas viudas llorando porque le habían matado a su esposo. Pero él se justificaba. Lo mismo que hacía Al Capone. Al Capone mataba a gente y después iba a las familias a llevarle regalos y a llorar por los muertos, pero los muertos eran de él. Eso hacía Al Capone. Entonces, nosotros no estamos para justificarnos, fuimos justificados una vez y para siempre. Amén. En el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él quiere que usted se limpie y que usted viva en pureza, en santidad, para que usted también sea sentado junto a Él. Recuerde que donde está la cabeza de Cristo, ahí está usted, estoy yo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Él lo dice allá en Juan 17 y 18, que donde Él está, nosotros estaremos. De modo pues, que usted debe mantenerse ahí, escuche la palabra y vaya limpiándose. Dígale al Señor, no tenga pena. Porque el problema es que a veces la pena nuestra no permite que seamos libres. ¿Cómo es eso?
que nos sentimos culpables, pero no somos capaces de enfrentar la culpa. Solamente dígale al Señor, reconozco que he hecho esto, esto y esto, y te pido perdón. Desátame de todas esas ataduras a las cuales yo me permití ser adherido por causa de mi culpa. Listo. Y usted ahí vaya limpiándose. Vaya, porque usted quiere estar con Cristo para que todos sus enemigos estén bajo el estrado de sus pies. Porque si Cristo está en usted, todos sus enemigos estarán bajo el estrado de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? ¿El vecino? ¿El que lo robó? No. El que lo influenció para que fuese un mal vecino, el que influenció para que te robara, el que influenció para que te hicieran esto y te hicieran aquello. Los enemigos nuestros son espirituales, que incitan a las personas a hacer cosas contra nosotros, o nos incitan a nosotros para hacerle cosas a las personas, o decirles. Porque recuerde que el hacer proviene de un decir, de un hablar, de un propósito. Usted habla, no necesariamente necesita con su voz, sino pensarlo. Y ya usted lo premeditó. Ya está listo. Solamente tienes que llevarlo a la acción. Y si lo llevas a la acción, entonces la cosa se pone más grave aún. Porque yo puedo pedirle al Señor, Señor, perdóname por todas mis malas intenciones. Perdóname por mis maquinaciones contra el vecino, contra fulano de tal. Perdóname, Dios, porque he pensado mal, hacerle mal a alguien. Perdóname. Listo, solamente lo pensó. El problema es que usted lo pensé y lo hice. Premeditación y alevosía. Ya la cosa va fuerte. Porque no hay cosa peor que usted piense algo contra alguien y lo lleve a cabo. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añadiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si usted entiende que Él quiere colocarle su ley, la ley de Dios, ¿cuál es? Es que no debes pecar, que no debemos pecar. Eso es que nos mantengamos en santidad, que conozcamos que al no pecar encierra los mandamientos, los preceptos, ordenanzas, todo, que nada hagas nada. Y para usted eliminarse esto es muy sencillo. Usted esté muy pendiente de con qué intención haces lo que haces. Es sencillo. El pecado, ¿dónde está? En la acción. Puede ser incitado por el mismo diablo. Puede ser incitado hasta por Dios para liberarte. El pecado está en la premeditación y que usted lo haga con conciencia. El pecado es con qué intención lo haces. Todo repercute, todo tiene una repercusión. Es con qué premeditación tú haces las cosas, eso se llama pecado. Si usted la premeditación o lo que usted persigue es hacerle un bien a alguien, es una bendición, porque estás persiguiendo algo y estás haciendo algo para que sea beneficiado una persona, para que sea beneficiada su familia, para que sea beneficiado un pueblo. Buenas intenciones. Y Dios te va a ayudar porque de inmediato se va a unir contigo a ese propósito. Porque si es bueno lo que estás pensando, es porque proviene de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes un corazón receptivo a las cosas buenas que proceden de Dios. Pero si tienes mala
lo que tú persigues es malo, entonces porque tiene un corazón malo y es receptivo de las cosas malas que provienen del diablo. El corazón te va a decir quién eres, con qué intención hace las cosas. Y si tú eres de que haces de vez en cuando cosas malas, entonces comienza a pelear, a echar al diablo de tu mente, para que tu mente se una a la de Cristo y seas un espíritu con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Y dónde tienes que unirte? En mente, espíritu y en alma, emociones y obras. De modo pues que es sencillo. Tu corazón marcará tu conciencia. Tu conciencia es igual a premeditación. Esa premeditación te marcará para bien o para mal. Y usted tiene que salir. Y cada vez que vayas a hacer algo y tú sientas que lo vas a hacer con rabia o lo vas a hacer por egoísmo, por avaricia, lo vas a hacer contra alguien porque te cae mal, frena todo eso. Ponte a cuenta con Dios y dile, Señor, necesito que me liberes, porque no quiero seguir pensando mal de la gente. Y entonces usted clame, Señor, que la sangre poderosa de mi Señor Jesús en mí no se pierda. Que obre tu sangre preciosa, Señor Jesús, obra, que tu obra en la cruz en mí haga la transformación que tú tanto esperas. Usted tome el sacrificio de la cruz como el instrumento para transformación de su vida, porque su transformación de su vida está ahí en la cruz. En la cruz está. El que fue a morir de aquella forma trágica para ser el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Usted solamente vaya a esa cruz. Usted solamente necesita cerrar sus ojitos, irse a aquella cruz y usted va a solucionar todos sus problemas. Vaya a aquella cruz y lleve todos sus pecados. ¿Y qué va a suceder? Que todo lo que estaba retenido en usted, todo lo que estaba sucediendo malo, tiene que desaparecer. Porque usted está invocando la acción que quita el pecado. Si usted quita el pecado, usted quita la necesidad. Si usted quita el pecado, usted quita la enfermedad. Si usted quita el pecado, usted quita las malas convivencias. Si usted quita el pecado, todo será transformado. Porque es el pecado el conductor que le da derecho a Satanás para venir a hacerle algo a usted. Es el pecado. No nadie. Que le hicieron brujería, que esto y aquello, olvídelo. Es el origen de que usted entre en una contienda con alguien que sea brujo o que tenga un brujo, esto de aquello, es por el pecado, por la contienda que tienes con esa persona. A nosotros nos mandaron amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. El pecado necesita entrar para poderte llevar a la oscuridad. No puedes ir a la oscuridad si no estás enlodado en el pecado. Recuerde el veredicto de Dios en el Edén a la serpiente, que es el sinónimo del pecado. ¿Qué le dijo? Te arrastrarás y lamerás y comerás del polvo de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Sencillo. Nosotros somos el polvo de la tierra. Y a usted le fascina comer bien sazonado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le gusta a Satanás? Lamer el polvo bien sazonado de pecado, de muerte, de iras, contiendas, robo, hurtos, asesinatos, pornografía, laxivia. Entonces la persona hace ese pecado porque es que Satanás lo tiene montado en una olla para sozanarlo, para él venir en las noches a lamerlo, porque es la forma que él se alimenta. Él se alimenta del pecado. Por eso tienes malos sueños. Por eso sientes que hay una presencia en tu cuarto. Por eso es que vienen aquellas cosas que se le paran los pelos, que le tiene miedo.
Por eso, porque Él está cerca, porque ha venido a comer de usted. El pecado es el sazón del diablo. No se deje sazonar. No se deje montar en la olla, porque lo van a sazonar. Y Él va a venir a comer de usted. Entonces el Señor nos dice que Él hace un pacto y nos va a poner sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes las escribirá para que siempre las tengamos presentes. Y Él dice, si tú haces esto y cumples mis leyes, nunca más me acordaré de tus pecados. Qué hermoso eso. Y de nuestras transgresiones. ¿Cuál es el problema del pecado y las transgresiones? ¿Cómo se convierte pecado en transgresión? Es que usted peca contra alguien, pero transgrede a Dios, porque Cristo está en ese alguien. Cuando usted hace algo malo contra alguien, se lo está haciendo a Cristo, primeramente. Cuando usted adultera, no solamente no estoy hablando de adulterio a la esposa o al esposo. Cualquier forma de adulterio, sea cual sea. El adulterio, todo adulterio llega a una solo. Adultera a Dios. ¿En qué? En todas las obras que hagas mal, adulterando, es contra Dios. Porque primero lo que le hagamos a uno de estos pequeñitos, me lo hacéis a mí, dice el Señor. De modo pues de que todo entra ahí. Por eso Él odia el adulterio. Acceso a Dios mediante el sacerdocio de Cristo. Versículo 18 al 25. Pues donde hay remisión de esto, no hay ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Entonces usted tiene dos instrumentos mayores. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Tenemos la sangre. Por el camino nuevo que fue abierto en su cuerpo en aquella cruz, un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, usted al entender todo esto, usted está listo ¿para qué? Para que nos acerquemos con corazón sincero. Ya. La sangre me lava, entro por el camino nuevo y vivo, porque la sangre me limpia y estoy apto ¿para qué? Para entrar con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí está. La sangre, el cuerpo, el agua. ¿Para qué? ¿Para ser libres del pecado? Bueno, sigo a capela. Para ser libres del pecado y poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Y usted en aquel lugar, usted recibirá lo que usted le está pidiendo a Dios, porque usted está apto para recibir lo que Dios tiene para usted. Porque todo lo que usted le esté pidiendo a Él es por causa de ¿qué? De que Él mismo lo ha colocado en su corazón para Él dárselo. De modo pues que usted debe estar conscientes de que usted ya tiene el camino abierto para entrar confiadamente con un corazón sincero a la presencia de Dios, quitada toda mala conciencia,
Porque hay cosas que a nosotros nos reargulle la conciencia y nosotros mismos nos eximimos. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza de ver a esa persona después de lo que le hice. Yo no puedo verle la cara a esa persona. ¿Cuántos han escuchado esas expresiones? No puedo verle la cara porque yo me porté mal. Pero eso es conciencia. Eso es conciencia. La conciencia reargulle. Entonces usted debe estar claro que el Señor Jesús abrió en su cuerpo un camino nuevo y puro, sincero, y que Él nos lavó con su sangre preciosa para poder entrar. Pero todo esto sucedió ¿dónde? En la cruz. De modo pues que usted ha sido lavado con agua clara, ha sido limpiado su cuerpo, su conciencia, usted ha sido limpio. Usted no se deje engañar más con Satanás de que él quiere hacerle ver sus culpas. Ya sus culpas fueron lavadas. Ya todo aquello. Usted tiene que entender esta palabra y creerla. ¿Para qué? Para que usted sea libre, para que usted pueda alcanzar lo que Dios dice que usted es y que Dios ha dado para usted. Es necesario que usted entienda que usted ya puede entrar. Cerquémonos con corazón sincero. ¿Dónde? Y purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Él es fiel, Él se sostiene fiel de todo lo que Él nos ha prometido. Y entonces nos dice en el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sin amor no podrás hacer nada bueno. Sin amor no podrás, porque todo lo que hagas sin amor es maquinaciones. Todo lo que hagas sin amor tendrá malos resultados. ¿Por qué? Porque lo que Dios está pendiente y lo que Él ve es con qué intención haces las cosas. Es necesario que usted entienda que debe limpiar su conciencia para que todas las obras que usted haga sean limpias de conciencia en el nombre de Cristo Jesús. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y por tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día que se acerca? Cada día que usted pase es un día más en este mundo, un día menos para vivir. Y aquel día de la partida de aquí se acerca. Usted debe comenzar a limpiar su conciencia, limpiar su alma de todo pecado, resentimiento y todo lo que haya venido a usted. Debe comenzar a limpiarlo porque usted debe ver que aquel día se acerca. Aquel día, cada día está más cerca de la partida de esta tierra y usted debe estar liviano de pecados, debe estar liviano para poder levantar un vuelo hacia el cielo, pero si está cargado de pecados, usted el peso del pecado lo va a llevar para abajo, para el infierno. Usted decide. Si usted todo es gratis, Dios le está dando todo gratis para que usted se limpie del peso del pecado. Usted debe limpiarse del peso del pecado para que cuando llegue ese día, usted esté bien livianito para que agarre vuelo hacia arriba y no estar bien cargados de peso, de pecado y de malas obras que lo lleven hacia abajo. Tenga cuidado. ¿Por qué su negocio? ¿Por qué su casa? ¿Por qué no prospera? Porque hay pecado. ¿Por qué? Porque hay malas intenciones. ¿Por qué? Porque no nos soportamos unos a otros. ¿Por qué? Porque hay contiendas, desavenencias. Y cada uno no es que tenga que resistir uno al otro, no, es que se pongan en mutuo acuerdo en no transgredirse. Necesitamos no transgredirnos, porque si somos conocedores de la palabra y hacemos transgresión,
a la pareja es porque no aplicamos la palabra de Dios. Estamos haciendo cosas malas. ¿Por qué? Porque si yo conozco que no debo hacer esto, no debo hacerlo. No debo incitar para que mi pareja se moleste. Y entonces, si en una de esas se va, téngalo por seguro que se va a ir a parar a otro lado y no a donde nosotros queremos ir. Entonces, tenemos que estar limpios porque ese día se acerca. Ese día, ustedes en su casa pueden leer de nuevo todas estas citas que debemos. Aquí usted tiene una orden que Dios le está dando para que usted sea beneficioso, para que usted se beneficie de aquello que ha venido a su vida, esa necesidad, esa enfermedad. Límpiese, limpie de pecado y limpie su conciencia. Y usted será libre de esa enfermedad, será libre de esa escasez, será libre. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga, aunque pida perdón, pero no ha podido limpiar su conciencia porque no lo hace de corazón? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que por su mala conciencia tendrá que pasar tragos amargos. Por la mala conciencia puede perder la salvación. Por mala conciencia le da derechos a Satanás para que venga contra su casa, contra su negocio, contra su vida. Por mala conciencia. Limpie su conciencia. Ahí tiene usted la sangre de Cristo a su disposición. Dios ya le abrió el camino, pero Él ya le abrió el velo. Para que solamente usted lo hable, lo diga, Señor, perdóname, y Él acudirá al perdón. Es necesario que usted entienda que de hoy en adelante debe mantenerse limpio. Versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras. Siempre tenga presente este versículo. No dejando de congregarnos. Sí, es necesario congregarnos. ¿Por qué? Porque en la congregación, aquí, la presencia de Dios, a veces nosotros no la buscamos en la casa. No porque no queramos, sino que circunstancias o apatía, falta de fe, falta de creer, y no la buscamos y rechazamos las invitaciones del Señor para orar. O más bien digo, la invitación del Espíritu Santo para orar. La invitación del Espíritu Santo por medio de otra persona. Y rechazamos la oración. Nunca rechaces la oración. Si te invitan a orar, hazlo. Porque no sabes que si es el Espíritu Santo que está hablándote en esa persona para que vengas a orar, porque Él trae la solución a un problema. La oración siempre debe estar delante de nosotros, reconociendo la obra redentora de Cristo en la cruz, reconociendo que ya conozco el camino de regreso a casa, porque ya visualizo el nuevo camino y el nuevo camino de vida. Reconozco que la sangre preciosa de Jesús me lava, me transforma, me limpia de malas acciones, de pecados y de mala conciencia. Yo reconozco ya todo esto y ya con reconocer todo esto, usted está listo. Que si llega ese día, usted no se perderá. Pero debes tener conciencia que debes tener limpio tu estado espiritual. Debes tener conciencia porque no sabes cuándo será ese día. Y ese día llegará. Ese día, quieras o no quieras, llegará. Es lo único que no podemos remediar en esta tierra. El día de la partida de aquí. No así podemos y tenemos a nuestro alcance el remediar la muerte. Porque ya usted y yo hemos solucionado el problema de la muerte. No moriremos. Porque vivimos en Cristo. Y usted conoce la palabra. Va a morir este cuerpo,
Pero mi alma y la suya y la mía, somos salvos por la sangre de Cristo, por aquella obra en la cruz, somos salvos. Y salvos quiere decir salvos de la muerte eterna. Salvos de la muerte eterna. Ya no moriremos, sino que viviremos juntamente con Cristo para disfrutar de la presencia del Padre. Todo está ahí. Si se lo va a dar, déselo para el Señor. Advertencia al que peca deliberadamente. Y con esto termino. Versículo 26 al 28. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. En la ley de Moisés, con 2 o 3 testigos que declararan lo que se hizo, por esos 2 o 3 testigos, a esa persona la llevaban ¿a dónde? A la muerte. Pero nosotros en Cristo no debemos pecar, porque ya hubo un sacrificio. Ya, pero aquí te lo advierte. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Usted ya recibió el conocimiento de la verdad, que no debemos pecar. Pero sabe Dios que tenemos una naturaleza pecaminosa, porque en pecado me concibió mi madre. Y desde ahí, desde los primeros padres, el pecado camina en nosotros. ¿Se llama qué? La naturaleza caída. Camina con nosotros dentro. Usted debe neutralizarla para que no peques. Pero si pecas, tenemos abogado delante de Dios. Tenemos el que nos reconcilió con Dios, a Cristo. Lo interesante es que usted no deje que se ponga el sol sobre tu enojo y te vayas a dormir con el pecado que cometiste. Pide perdón a Dios. Haz un ejercicio para que te vaya bien. Se lo voy a recomendar todas las noches, aunque sea sentado en la poseta, sea arrodillado, sea en la cama. Entra a la presencia de Dios, porque ya no tienes que hacer sacrificio para entrar o esperar que alguien entre por ti. Entra en la presencia de Dios y antes de quedarte dormido, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por todo lo que hayas hecho. Pídale perdón a Dios por todo lo que hayas hecho, por todas tus transgresiones. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Y acuéstate. Y esto hará que evoluciones en ese negocio, evoluciones en la paz en tu casa, evoluciones en tus relaciones, evoluciones en todo. Pídele perdón a Dios. Entonces es necesario que usted todas las noches, sea como sea, usted le pida perdón a Dios. Entonces, todas las noches, no deje pasar la noche con esa ira. Esa es la costumbre de nosotros. Porque cuando nosotros estamos mal de conciencia y nuestra conciencia aprendió a vivir en pecar y no pedir perdón, es necesario que usted aprenda. Usted aprenda que debe descargarse todos los días. Para eso el Señor fue
a esa cruz, para que usted tuviese en él como si fuese la primera vez. Cuando usted conoció a Jesús, cuando usted lo reconoció como la primera vez, una sola vez y para siempre. Y Él siempre va a estar ahí con los brazos abiertos para perdonarnos. Una sola vez y para siempre. Porque cuando Él entró en su corazón, Él dejó la puerta abierta. Y Él está siempre delante de ti. ¿Para qué? Para justificarte, para perdonarte, para transformarte. Pero todo, ¿qué cosas te está yendo mal? Comience a pedir perdón y rompa los derechos de Satanás con tu vida. Pero ese rompimiento solamente se logra con una acción de perdón. No hay otra. No hay otra. Debes perdonar. Tú sabes cuánta gente está mal por causa de no haber perdonado. Y es reiterada en el pecado, en la transgresión, en todo por causa de que nunca ha podido perdonar. Y su conciencia está cauterizada. Y ya no le importa. Ya no le importa. Puede ser que tenga una reconciliación. Vuelve a lo mismo y vuelve y cae. Porque no se ha limpiado bien. ¿Por qué? Porque el pecado persiste en la persona. Y pueden ser y podemos ser predicadores. Podemos ser líderes, evangelistas. Puede ser lo que sea. Es necesario que se limpie el corazón. Es necesario transformar todo esto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Calla, no discutas, no pelees. Que la otra persona quiere pelear y quiere discutir, calla. Solamente porque has conocido esta gran verdad, que no debe haber confrontación. Y yo voy todas las noches para ser limpio de mis pecados, pero debo limpiar mi conciencia con agua clara. Usted en su casa puede leer todo este capítulo, que es el que vamos a estar estudiando. 27. Sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿A los adversarios de quién? De Dios. Porque después de que usted conozca la verdad, usted sí comienza a transgredir la verdad, comienza a pecar, está yendo contra la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo. Porque usted ya conoció la verdad. Si usted en el mundo no conocía la verdad y usted transgredía a Cristo, usted no conocía la verdad. Y Él, en su misericordia, puede atraerlo en el último minuto de aquel día. Señor, ayúdame. Con eso se salvó. Pero tenemos que tener limpia la conciencia. Es necesario limpiar nuestras conciencias. Es necesario.